Pues es un verdadero placer estar otra vez con vosotros. La verdad es que con estos días de fiesta uno no sabe en qué día vive. No sé si a vosotros os pasa, pero a veces yo me despierto y si ya bien mis semanas son raras, son diferentes, con estas fiestas todavía estoy más despistado. Pero bueno, damos gracias al Señor por poder estar juntos en este último culto del año. Hemos cantado una canción preciosa acerca de cómo el Señor es nuestro Rey soberano y nosotros no siempre entendemos la obra de Dios, cómo Dios, los propósitos del Señor. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Eso no es solamente para Pedro, sino también para nosotros. Este año hemos tenido a lo largo del año pues momentos muy preciosos, de mucho gozo y también momentos de tristeza, de dolor y de duelo. Y llegamos al final con esa confianza, no de que entendemos todos los planes del Señor, pero descansamos en Él. Es nuestro Padre. Sabemos de su amor y no nos vamos a mover de esa convicción. Bueno, vamos a la Escritura. Y en la Escritura no he hablado con Luisa antes, pero Luisa nos ha leído un pasaje que dice que no nos afanemos por el día de mañana, basta a cada día su propio afán. Dejadme hacer una pequeña consulta. Os voy a pedir, por favor, aquellos que estéis de acuerdo, no levantéis la mano todavía, pero os voy a pedir sobre aquellos que estáis de acuerdo en que como creyentes debemos planear para el futuro y otros dirán a lo mejor que no debemos planear al futuro como podríamos decir que hemos leído, ¿no? No nos afanemos por el mañana, que el mañana ya traerá sus cosas. Entonces, dejadme pediros que os pronunciéis y entonces aquellos que estáis de acuerdo con que hay que planear para mañana, mañana en un sentido figurado, estamos al final de un año, aquellos que penséis que tenemos que planear para el próximo año, por favor, ¿podéis levantar la mano? Muchas gracias, podéis bajarla. Aquellos que, por el contrario, penséis que no debemos planear para el mañana, sino simplemente dejar que el Señor traiga las cosas y que nos guíe en su momento específico. Aquellos que estéis de acuerdo con esa postura, ¿podéis levantar la mano, por favor? Muy bien. ¿Puedo pediros más? ¿Alguien se atrevería a decir 2 frases para defender su postura? Sí, a ver, Patricia y Luis, que han sido los 2 primeros valientes. Luis, el placer. Yo creo que lo de basta la estudiar de Tutankamón es un poco como, me recuerda un poco como cuando le dijo a Aarón, usa tu vara, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener oración, pero también tienes que hacer. O sea, creo que no significa que o sea, Dios te pide también que hagas y que seas responsable, que pagues tus impuestos, entonces creo que no te afanes de alguna forma. Imagino que debe ser que seas realista con tus posibilidades. Ajá. Que Dios te va a aportar lo que Él crea que será bueno para ti, pero que no significa que no tengas que tener acción, ¿no? O sea, muy bien. ¿Patricia? Bueno, un poco como dice él, yo creo que tampoco se trata de no hacer nada y esperar que te caiga todo del cielo, porque tampoco es como que invita al pasotismo, y creo que no significa que por ir planeando no estés haciendo caso de Dios, sino que tú planeas, pero luego estás abierto a que Él te vaya guiando por el camino que Él quiera, porque puedes planear a lo mejor llegar a una meta, pero Él te lleva a otra, pero por ese camino tú no estás quieto y vas haciendo cosas. Muy bien, muy bien. ¿Casi alguien más? Sí, a ver, hermano.
Mañana no es nuestro, muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, casi os tendría que pedir que subieseis y predicaseis. Lo que habéis dicho es muy correcto. Pero lo que vamos a hacer esta mañana, en primer lugar, queremos tener este versículo que creo que es de gran bendición y de guía para nosotros. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Si planeamos o dejamos de planear, creo que hay un propósito en nuestra experiencia diaria que debe ser buscar la sabiduría del Señor, buscar entender cómo es Él y lo que desea de nosotros en nuestro caminar. Ahora, lo que voy a hacer va a ser tomar dos pasajes que dicen lo mismo, hoy y mañana. Los dos pasajes hablan de planear, no hablan de días físicos, sino ese hoy y mañana habla de el presente y un futuro más bien cercano. Pero en una ocasión está en la boca de nuestro Señor Jesucristo y en el otro está en la boca de personas que realmente no piensan en el Señor. Es curioso cómo a veces unas mismas palabras, depende de quién las dice y el corazón de donde surgen, significan algo diferente. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Hasta qué punto es bueno planear para el futuro? Como una aclaración, dejadme deciros que, como bien habéis dicho, el versículo de que no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber, ese versículo no está diciendo que no planeéis, está hablando de afán, de angustiarse como si todo dependiera de nosotros. Es lo mismo que cuando dice no améis al mundo, no está diciendo que las esposas no cocinen una buena comida para disfrutar el paladar. Las esposas hacen, o cuando tú sales por la mañana, te peinas, te vistes un poco para sacar el mayor partido que puedas de ti mismo, ¿no? No dice que no, pero es que una cosa es usar este mundo, como dice 1 Corintios 7, y otra cosa es amarlo. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno planear para el futuro? Vamos a leer Lucas capítulo 13 y versículos 31 al 33. Me gustaría leer 3 pasajes en esta mañana. Lucas capítulo 13 y versículo 31. Dice así la Escritura: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo a Jesús, diciéndole: sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y el Señor les dijo: id y decid a aquella zorra. Casi me quita el aliento pronunciar estas palabras porque en nuestro lenguaje esa palabra me evoca otras cosas. Os voy a pedir permiso para cambiar esta palabra y hablar de zorro. Id y decid a aquel zorro, porque en griego está claro que es femenino, pero es femenino porque es la figura de un zorro, ¿vale? Id y decid a aquel zorro: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor Jesucristo dice y repite lo que va a hacer hoy, mañana y al día siguiente. O sea que podemos decir que no es pecado planear. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 4 y versículo 13. Santiago capítulo 4 y versículo 13. Cuando la Escritura nos muestra esta misma expresión, pero en boca de otras personas. Aquí no es el Señor hablando. Y dice Santiago:
Santiago, que por cierto es como nosotros conocemos a Jacobo, porque es una contracción de San Jacob. Pero bueno, es lo que pone en nuestra escritura, por eso digo Santiago. 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Fijaos que aquí el problema no es el afán, sino es la jactancia y la soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me gustaría tratar 3 cosas de este pasaje. En primer lugar, me gustaría ver un poco dónde es que Jesús dice: hoy, mañana y al día siguiente termino mi obra. En segundo lugar, después de ver los contextos de estos 2 pasajes, me gustaría ver la diferencia que hay en la boca del Señor y en su corazón, en su intención cuando habla de hoy y mañana, y por otra parte, estos que no tienen por qué ser ricos, sino son ricos y pobres, pero personas que piensan en lo material. Y ver esa diferencia de qué quieren decir ellos cuando hablan en este lenguaje. Y por último, me gustaría volver al Salmo 90 y leer ese tercer pasaje de la Escritura para intentar, como dice la Escritura, Salmo 90, 12, Señor, enséñanos a contar nuestros días de forma que traigamos al corazón sabiduría. En primer lugar, en Lucas, ¿qué es lo que está sucediendo para que el Señor, en una expresión podríamos notar, quizás no impulsiva por imprevista, pero tan fuerte, el Señor descalifica a Herodes y propone lo que es necesario hacer hoy, mañana y pasado mañana? En primer lugar, antes del texto que hemos escuchado, el Señor le dijo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y entonces les dice el Señor: porque cuando el padre de familia entre en la casa y cierre la puerta, algunos querrán tocar y diremos: Padre, ábrenos. Y el padre responderá: no os conozco. Entonces, de lo que estamos hablando es del momento de la oportunidad en el Señor. Estamos hablando de la oportunidad que el tiempo ofrece para la salvación. Una oportunidad que no siempre es la misma. Dice Isaías capítulo 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No me acuerdo de una palabra y tengo que ir a buscarla. Isaías capítulo 55. Buscad a Yahvé mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo en que Dios está cercano. A veces he pensado en jóvenes que cuando están en casas de sus padres que son creyentes no aprecian las cosas del Señor. Y piensas, mira, es el tiempo más oportuno para abrir tu corazón a Dios. Porque si estando en tu casa donde se respira la paz de Dios, la presencia de Dios, si en ese momento no lo aprovechas, habrá otro tiempo cuando estés fuera, cuando a lo mejor hayas quizás contraído matrimonio, hayas entrado en un trabajo, hayas comprado un piso en un lugar donde a lo mejor Dios no tenía para ti, y luego recoges unas consecuencias y es mucho más difícil
volver al Señor o vivir una vida dedicada para Él. Luego, cuando vuelves al Señor, sí, el Señor te perdona. Sí, el Señor Jesucristo está siempre con sus brazos abiertos, pero déjame decirte que a veces llevarás heridas contigo, porque el pecado deja heridas a veces. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando en el contexto de que ahora era tiempo para Él, para sanar, para echar fuera demonios, para enseñar la palabra de Dios. Era un tiempo de oportunidad para salvación y una oportunidad que no es siempre la misma. Por otra parte, Herodes, una persona, Herodes Antipas, este no es Herodes el Grande, es diferente, una persona que según lo dibuja Josefo, un historiador, habla de cómo él buscaba la unidad del reino, algo que siempre han buscado los gobernantes cuando han unido la religión con su poder. Pero ante esto llegan los fariseos y le dicen: Señor, ¿no sabes que Herodes procura matarte? Madre mía. Lucas no dice ninguna cosa mala de ellos. ¿Estaban los fariseos simpatizando con el Señor? Estaban diciendo: mira, Señor, vete de Jerusalén porque Herodes está buscando matarte. Hacía poco Juan el Bautista había sido decapitado. Más vale que te vayas. Por otra parte, ¿estaban los fariseos aprovechando la circunstancia para quitar de en medio a un opositor de su enseñanza? Alguien que les incomodaba, alguien que enseñaba con toda autoridad. Y le dicen: sal, vete de aquí, Herodes te quiere matar. Ante eso, Jesús no se mueve ni por cobardía ni por conveniencia, sino lo que vemos en este versículo es que el Señor Jesús establece su llamado y la consciencia de su misión. Y dice: id y decid a aquel zorro: he aquí, hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanaciones, y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué habla el Señor de Herodes como un zorro o una zorra? Podría ser por varias cosas, porque así lo encontramos en la Escritura. Nehemías 4:3 nos habla de los zorros como animales insignificantes. Cuando los enemigos, Tobías, Sanbalat, le dicen a Nehemías y al pueblo de Israel: lo que ellos edifican, vendrá una zorra y lo derribará. Puede ser que Jesús pensaba en un zorro como un destructor, porque también en la Escritura, en el libro de Ezequiel y Lamentaciones, hablan de cómo las zorras destruyen las cosechas. Y estaba pensando el Señor en Herodes, que justo había acabado de decapitar a Juan el Bautista, como una persona destructora. O podríamos pensar también, en griego quizás el significado principal de un zorro es una persona engañadora, maquinadora, como cuando tú intentas poner freno a que los zorros destruyan tu cosecha y se buscan una forma para poder entrar en el huerto y comer todo lo que tú has cultivado por meses. Quizás es una combinación de todo eso. El Señor no tenía ningún temor de Herodes. Herodes, una persona puesta por el Imperio Romano, no iba a suponer unas pautas, un control o una imposición sobre la misión y el llamado de Cristo. Y por eso el Señor le responde y le habla de 3 días, que probablemente hablamos de algo figurado, porque sabemos que Jesús todavía tendría unos días y después la entrada en Jerusalén, y allí habría una semana antes de la pasión. Entonces Jesús piensa de su presente, del futuro inmediato y un futuro un poquito más distante, que quizás hablaríamos también de inmediato. Pero el Señor quería echar demonios y curar a la gente todavía hoy y mañana.
tenía ese propósito, ese llamado, ese entendimiento de que esa era la voluntad de Dios, esa misión como Mesías. En el Evangelio de Juan, cuando habla de los milagros del Señor, habla como señales, porque los milagros del Señor no eran solamente para llamar la atención de la gente, para mostrar el poder de Dios, eran muestras de que Él era el Mesías prometido. Y frente a las amenazas supuestas de Herodes, frente a las palabras de los fariseos, que bien podría ser por conveniencia, lo que el Señor hace es establecer que Él va a cumplir su misión. Y dice, termina con esta referencia a Jerusalén, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor asume el papel como profeta al pueblo de Israel. Y asumiendo el papel de profeta, entiende que es enviado primariamente o en ese momento para sufrir, para ser rechazado y tratado injustamente. Jesús entiende que su destino en Jerusalén es una necesidad divina y por lo tanto, por mucho que Herodes amenace, Jesús sabe cuál es su misión y sabe que Herodes no tiene ningún poder sobre él, sino que descansa en la voluntad de Dios y morirá en Jerusalén. ¿Cómo vemos el corazón del Señor entonces cuando dice, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra? Sin embargo, Santiago es totalmente diferente. El libro de Santiago, en Santiago, la epístola va dirigida a una iglesia primitiva que se está constituyendo. Es una iglesia que realmente todavía tiene un carácter judío, en el sentido de que los creyentes principalmente han venido del judaísmo. De hecho, es que en el capítulo 2, cuando dice, hermanos, si entra uno en la congregación llevando un anillo de oro, lo vais a tratar mejor que otro que viene con vestidos. Entonces dice, Dios no hace acepción de personas. Pero cuando dice, si un hombre entra en vuestra congregación, ¿sabéis qué palabra es en griego? Os he dicho muchas veces, sabéis más griego de lo que pensáis. Es sunagogué, es sinagoga. Sinagoga. ¿Por qué? Porque todavía las reuniones de creyentes eran reuniones de personas que habían creído en Jesucristo, pero desde un trasfondo judío. Ahora, vemos en la epístola de Santiago que a veces habla en contra de los ricos, habla a aquellos que deben aullar, temer la ira de Dios. Otras veces habla, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo que vemos es que es una iglesia que no está definida, sino que hay creyentes y no creyentes. No es un grupo cerrado de personas que se definen claramente como creyentes. Y por eso encontramos en la epístola a veces palabras dirigidas a creyentes y otras a no creyentes. Entonces, aquí, otra cosa interesante de la epístola de Santiago es que Santiago, una de las cosas que denuncia generalmente en la epístola es esa tendencia que había en el judaísmo y en los fariseos, de que conocían muy bien la ley de Dios, pero ¿cómo era su práctica? Romanos capítulo 2, el Señor Pablo les dice, tú que enseñas que no hurtas, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Por qué? Porque los judíos se gloriaban de que conocían la ley de Dios, pero en realidad no la vivían. Y la epístola de Santiago es una epístola que coge de la pechera a los creyentes y dice, vive lo que dices creer. Por eso dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras,
¿De qué sirve? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, es en este contexto cuando Santiago dice, vamos ahora, una frase que algunos han entendido como esos ayes de Mateo capítulo 23, pero que curiosamente es una frase que se usaba en las comedias griegas para decir, fíjate, vamos ahora, aquellos que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Entonces, dejarme ir a estas dos frases, estas dos frases por dos personas totalmente diferentes. En primer lugar, por un lado vemos la perseverancia del Señor ante la amenaza y por otro lado una especulación jactanciosa. Fíjate que cuando Jesús dice que hoy y mañana hago esto y al día siguiente termino mi obra, Jesús no estaba hablando de ambiciones, de grandes cosas. En realidad lo que anticipaba no es un gran reconocimiento, sino una muerte en la peor de las ignominias. Eso es lo que anticipaba el Señor. Nos recuerda cuando Pablo presentía, cuando iba a Jerusalén por Pentecostés, Hechos capítulo 20, cómo él presentía que iba a sufrir por causa del Señor. Y los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén. Y él dice, estoy dispuesto a ir y morir si es necesario, porque él tenía en mente cuál era la voluntad de Dios. Así tenemos al Señor Jesús. La realidad es que mientras Jesús sí era consciente de su realidad, de su llamado y de su misión, estos que decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos un año, traficaremos y ganaremos. Estos no eran conscientes de que no eran dueños ni soberanos ni de las circunstancias ni de su propia vida. No eran conscientes de la fragilidad de la vida. ¿Somos tú y yo conscientes de esa fragilidad? Una vez oí de un médico que tenemos una franja muy fina de la vida. Si bajamos de 35 grados en nuestra temperatura corporal, podemos morir, y si subimos de 40 y algo, también. Vivimos en una franja muy finita. Y aunque nosotros tenemos una medicina que ha prosperado bastante, pero todavía nuestra vida no es más que un soplo. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces, en los planes que podamos hacer, si somos conscientes del llamado de Dios, si lo que buscamos es cumplir su voluntad, gloria a Dios, pero cuidado de hacer planes que lo que hacen es ensalzar nuestro propio ego, porque eso no viene del Señor. En realidad la vida es breve y solo hay tiempo de hacer unas pocas cosas. No tenemos tiempo de hacerlo todo. La niebla y el humo es una figura frecuente en la Escritura acerca de la vida. Dice, por ejemplo, Oseas 13:3, por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad que se arroja de la era, como el humo que sale de la chimenea y se desvanece. Otra diferencia. El corazón del Señor es el corazón de la consciencia de su propio futuro. Mientras que aquellos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, es simplemente la inconsciencia y la suerte. ¿En qué pones tus ojos cuando planeas? ¿En la suerte? ¿Nos deleitamos? Me llama la atención cada año
¿Cuántas personas compran boletos de Navidad, ¿no? De hecho, es que hay algunos anuncios que son muy graciosos, porque dice, por 1 euro vas a tener 100.000 euros o 200.000 euros. Y dices, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Si hay infinidad de personas que no les ha tocado nada en la lotería. A mí siempre me toca lo opuesto, porque no pongo nada. Pero nos vamos a, ¡ay, si me toca la lotería! Esa ilusión, eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor. El Señor nos ha dado un llamado, nos ha dado una meta. La perseverancia de Jesús estaba fundada en la convicción de su papel y de la voluntad del Señor. Nos iría estupendamente si los planes que tenemos para este año próximo, y espero que tengas planes, que sean por la conciencia de que tú eres creyente, de que eres miembro de una iglesia y de que vas a contribuir a tu congregación con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos, y en base a eso sí puedes hacer planes. No serán planes de gran reconocimiento, pero son planes de obediencia, de permanecer en la voluntad del Señor. Mientras que los comerciantes ponen su mirada en operaciones y ganancias, el Señor lo pone en su propia vida, la esencia de lo que somos. Y en esa manera no nos equivocaremos. ¿Os acordáis, Lucas capítulo 12, cuando el Señor habla de que un hombre había acumulado mucho? Y entonces él estaba de noche y dice, alma, gózate, muchos bienes has almacenado. Porque él estaba planeando de edificar otros graneros para acumular sus riquezas, y el Señor, ¿qué le dice? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? El hombre necio pensaba alimentar su alma con cosas materiales, y eso no puede ser. El Señor, cuando habla de hoy, mañana y pasado, lo que hace es ser consciente de su esencia, su vida, lo esencial en su existencia aquí en la tierra. Cuando miramos estos dos pasajes, lo que vemos es que uno es, el Señor Jesús, una obediencia presente, mientras que otro son planes inciertos, en realidad una excusa. ¿Qué decimos a veces? El año que viene haré ejercicio. ¿Por qué no salimos luego a correr? Si tenés tiempo, ¿no? ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham, mira, Abraham, levántate de mañana, ve a ofrecer a tu hijo, a Oreb y tal, y dice que Abraham se levantó de mañana, madrugó para hacer la voluntad del Señor. En este contexto, estos dos pasajes, lo que vemos es que Jesús de lo que habla es de su obediencia hoy, mañana y al tercer día. Sin embargo, esos otros, vamos a llamar materialistas, lo que hacen es, no, sí, mañana. Sí, ya voy yendo. Una vez oí esa frase, ¿no?, de excusas de mal pagador. De verdad, que el Señor no nos encuentre nunca con esas palabras. No, sí, Señor, sí, ya voy. Uno es la obediencia presente, otro simplemente planes futuros. Uno expresa la absoluta dependencia de Dios. Cuando el Señor dice hoy y mañana hago curaciones, echo fuera demonios y al tercer día termino mi obra, el Señor no estaba mostrando una independencia de Dios, sino todo lo contrario. Y de hecho por eso decía, dile a ese zorro, ¿por qué? Porque no tiene nada que hacer. Es una persona insignificante cuando se trata de los planes de Dios. Entonces, si Dios me ha llamado a esto, si el Señor
me ha dado el propósito de mi existencia en esto y sé que voy a morir en Jerusalén porque así lo dice la Escritura, ¿quién es ese Herodes? Pero sin embargo, los otros ignoraban a Dios completamente y Santiago les tiene que decir, no. En vez de hacer planes, lo que tenéis que hacer es decirlo, como si fuera un rezo. Decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate que no condena el planear, lo que condena es sacar a Dios de la imagen. En el caso de Jesús, la dependencia en Dios no significa una incertidumbre, sino todo lo contrario. Quizás aquí nosotros sí tenemos una diferencia. ¿En qué sentido? De que nosotros no tenemos, somos diferentes al Señor. Dice el Evangelio de Juan que le fue dado el Espíritu sin medida. Eso no es cierto en nosotros. Dice Juan capítulo 13 que el Señor llegó un momento que fue absolutamente consciente de dónde venía y a dónde iba y que había llegado su hora. Nosotros no somos así. Nuestro crecimiento espiritual no puede ser comparado a la conciencia del Salvador y del Mesías. Por lo tanto, yo aconsejo, cuidado con nosotros emperrarnos en que tenemos de Dios que hemos de hacer esto y lo otro. Si es cuestión de obediencia, sí. Pero si es cuestión de la guía de Dios en circunstancias, creo que es mucho mejor decir, me parece que el Señor me está guiando a. ¿Por qué? Porque no sabemos qué será de nuestra vida, y lo dice el Señor. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y las circunstancias, en última instancia, las gobierna nuestro Dios. Él es soberano, nosotros no. Pero en obediencia sí podemos hacer unos planes. Por ejemplo, como he dicho antes, ¿eres tú creyente? ¿Soy yo creyente? Pues dice la Escritura, el Señor dijo, todo poder me es dado en la tierra, en los cielos y en la tierra, así que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Así que si tú haces planes para obedecer el llamado de tu vida, la esencia de quién eres tú en este mundo, te aseguro que no tienes pérdida, no te vas a equivocar. Si, por ejemplo, tú eres creyente, fiel, miembro de esta congregación, ¿por qué no planeas colaborar en un ministerio de una forma definitiva para marcar una diferencia? Quiero ayudar en esto. Hay áreas de nuestra vida que, como iglesia estoy hablando, que son un poco precarias. Hace tiempo estamos intentando ver cómo coordinamos el mantenimiento de la iglesia, porque nuestro querido hermano Eduardo partió con el Señor. Hay otras áreas en la vida de la iglesia que tenemos necesidad. Pues no te equivocas si planeas y dices, por la gracia de Dios, con su ayuda, mientras Él me dé oportunidad, quiero hacer esto hoy, mañana y al tercer día. No te equivocas de esa manera. Ahora, como hemos dicho, la enseñanza de este pasaje es algo común con toda persona que profesa una fe que es pagana. Los antiguos lo utilizaban. Los romanos romanos idólatras, crearon la frase Deo volente. ¿A qué os suena eso? ¿Alguien se aventura? Queriendo Dios o Dios mediante, ¿no? Si Dios quiere, eso lo decían los paganos. Entonces no es nada sobresaliente que nosotros como creyentes lo digamos. Pero ¿cuál es nuestra conciencia de nuestra vida aquí? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué planeas hacer? ¿Por qué no también algunos os veo con vuestros hijos?
es también de Dios que este año planees buscar ser mejor padre, mejor marido, mejor esposo, esposa, mejor hijo. Es de Dios, no te equivocas con eso, no te equivocas. Por último, quiero leer Salmo 90 y ratificar lo que hemos leído y concluir. En el Salmo 90, este canto de Moisés, leemos dónde tiene Moisés puesta su mirada. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida está en Dios, que todo lo que podemos desear, la mayor experiencia humana que podemos aspirar está en Dios, no nos equivocamos en nuestros planes. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijos de los hombres. Aquí tenemos la vida como un vapor que sale y se desvanece. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como un sueño. El poder de Dios sobre nosotros como personas, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, algo que leemos en Pedro, como la flor de la hierba aún se seca, se marchita y se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Os fijáis cómo podemos ver esa soberanía, ese reconocimiento de Dios? Y ahí es donde podemos decir, Señor, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, en conclusión, no hay ningún problema con mirar al futuro, incluso como hemos visto, es cuestión de obediencia. Debemos mirar al futuro para buscar cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. No hay ningún problema con tener planes en la voluntad de Dios. El problema es cuando ignoramos nuestra fragilidad. Dios nos puede traer dificultades, adversidad, o nuestros planes se pueden frustrar, porque lo que nosotros pensábamos que era su voluntad, no era. Es un problema cuando ignoramos nuestra falta de conocimiento, cuando pretendemos conocerlo todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que todos creemos en la guía del Espíritu, todos creemos en que el Señor nos muestra cosas, pero nuevamente digo, aconsejo decir, entiendo que el Señor me está mostrando esto y lo otro. No, Dios me ha dicho que... ¿Sí? ¿Te lo ha dicho? Es un problema cuando ignoramos a Dios o cuando desenfocamos lo que es más importante en nuestra vida. Así que, hermanos, utilicemos cada paso, cada ocasión, cada evento y este fin de año también como escalones para acercarnos al Señor, ser conscientes de nuestro llamado y cumplir su voluntad. Y que el Señor nos ayude.